bracamartes, alfanjes y mandobles. El bracamarte es un arma con hoja de un solo filo, cuyo lomo, que es la parte opuesta al filo principal de una hoja, presentaba muchas veces contrafilo en su último tercio, de hoja algo encorvada y ancha a medida que se aproximaba hacia su punta, o bien que su hoja se ensanchaba hacia el último tercio, acabando el filo y el lomo angostamente. Presentaban gavilanes en forma de cruz en sus primeras formas medievales, pasando a usar gavilanes en forma de S a medida que se acercan al Renacimiento y sobre todo en sus variantes italianas y alemanas. El bracamarte o falchion en inglés, según especialistas e historiadores, es un desarrollo natural de las grandes hojas de corte como el seax o escramaseax europeos. Estos no eran más que grandes cuchillos sin guarda que se utilizaron en Europa desde la antigüedad. Pero en sus primeras apariciones, siglos XII a XIII, junto al bracamarte aparecieron grandes y anchas armas blancas con multitud de formas o intenciones similares como la baudelaire, el fusar, sin contar con la grandísima familia de los sables chinos Dao y sus variantes asiáticas que aparecieron antes de nuestra era cristiana. En España parece ser que estas grandes hojas de las que derivó el bracamarte recibieron el nombre de cuitelo o coltel y fueron bien empleadas en Castilla y Aragón en la Alta Edad Media. Sin embargo, no queda muy claro que se les conociera como bracamartes antes del siglo XV o XVI. Parece ser que fue un arma muy utilizada en los reinos peninsulares y aparece representada en varias ocasiones en las cántigas de Alfonso X, representando a cristianos no pertenecientes a la nobleza, aunque también se puede observar que en algunos tratados ingleses aparecen guerreros bastante bien protegidos portando dicha arma. Tienen un grado de similitud a los alfanjes y a las cimitarras, sin embargo no llega a ser del todo similar. La mejor manera de diferenciar un bracamarte o falchion de alfanjes y armas similares más enfocadas al tipo sable es la parte contraria al filo. En el bracamarte, esta parte de la espada suele ser recta, en el alfanje y en la cimitarra esto no es así y presentan una potente curvatura. El bracamarte ganaba fuerza de golpeo ensanchando la hoja y, como se demostró posteriormente con la popularización de los sables, la forma curva facilitaba obtener mayor potencia de golpeo sin comprometer la manejabilidad del arma dado el aumento de peso, como ocurría con los bracamartes. Quizá su antecedente directo son los seax nórdicos, grandes cuchillos de un solo filo convenientemente sobredimensionados y montados con guarniciones de cruz y pomos discoidales a la moda del momento. En realidad fue un arma ampliamente usada en la Edad Media por la infantería y la tropa, y no por nobles u oficiales. Se podría pensar que por este hecho aún debería quedar muchos artefactos en la actualidad en museos como testimonio de su popularidad, lo cual no es cierto. Esto es debido a que las armas de infantería pertenecen a la infantería como institución y al cumplir su servicio muchas son dadas de baja siendo destruidas, refundidas o recicladas para realizar otro tipo de elementos metalúrgicos. No así con las armas de la nobleza que permanecen como un recuerdo familiar sobreviviendo generación tras generación. Además, cabe recordar que las armas de los nobles en la Edad Media se realizaban con la mayor de las profesionalidades, sin embargo, los alfanjes o los bracamartes que se utilizaban para la tropa se creaban como herramientas de guerra, no como una obra para un noble. Vamos a continuar ahora con los alfanjes. El alfanje es un término español que proviene del árabe hispánico al-jañar, que significa el puñal y designa una espada de hoja ancha y curva, con filo en un único lado o contrafilo en su último tercio, que durante la Edad Media y hasta el Renacimiento se empleó en la península ibérica, buena parte del Mediterráneo y sobre todo en Italia. El principal problema del término alfanje es el definir correctamente a qué se refería realmente. En primer lugar, su definición se refiere a un tipo de sable corto de ascendencia musulmano-oriental que se adoptó y modificó tanto en la península como en otras zonas cristianas del Mediterráneo. El alfanje no se debe tomar como un falchion centroeuropeo ni tampoco como un sable musulmán típico de Oriente Próximo, sino una parte de ambos. Más corto que los sables orientales, pero más pesado que ellos, con un característico contrafilo que bien podría ser heredado de los longshanks, cuitelos o falchion, y que tienen como característica generalizada los gavilanes en forma de S, que también usan los bracamartes, messer y algunos falchion tardíos. Posteriormente, la guarda evoluciona a un tipo de forma en D que protegía toda la mano. Los alfanjes se pusieron muy de moda en grandes ciudades-estado italianas como en Venecia y de allí se exportaron sus refinados acabados. El alfanje sería un arma de un solo filo o con un contrafilo en su último tercio y a una mano, curva, al menos en su último tercio, más ancha que la cimitarra, tendiendo a ensancharse en el punto de percusión donde golpea y muy cerca de la punta. Por lo general eran más cortas en su acepción castellana que, por ejemplo, una espada medieval, una cimitarra o un talwar, algunas veces acanalada y que era usada para tajos. De cara a finalizar el vídeo, vamos a entrar con el mandoble y las espadas a dos manos. Mandoble es un término ambiguo para describir a una espada de gran tamaño que debe ser manejada con ambas manos para hacerlo con velocidad.
Se empleaban en combate en los siglos XV y XVI, empleada en el combate a pie, pensada para atacar eficazmente las armaduras de placas y cotas de malla, provocando en ocasiones fracturas o hematomas graves sin necesidad de perforar la armadura. Sin embargo, su función principal era romper las filas de piqueros acorazados para permitir una ofensiva mayor, como las cargas de caballería. Por lo general, la empuñadura de los mandobles medía aproximadamente una quinta o cuarta parte del total del arma. Estaban dotados de guardia de largos gavilanes en cruz y solían estar rematadas por un pomo esférico o redondo, con lo que la muñeca izquierda podía rotar encima, lo cual permitía asestar rápidos golpes y estocadas a una distancia más que respetable. Estas espadas se podían esgrimir también con una mano en la empuñadura y otra sobre el primer tercio, ya que no tenía filo, de forma que permitía un manejo correcto a corta distancia. Con el fin de potenciar este posible uso o minimizar sus contrapartidas, se solían dotar también de púas en el inicio del filo a modo de falsa guarda para mejorar el agarre, evitar que la mano se deslizara hacia el filo y para prevenir que fuera la espada del adversario la que se deslizara por el filo hasta alcanzarle la mano. El origen de estas armas nos lleva hasta los sacs nórdicos, cuya evolución desembocó finalmente en este tipo de espadas tras pasar por diversos modelos cuya fabricación en un principio consistía en dar magnitud a espadas de marca. Sin aderezos ni guarnición siquiera, únicamente otorgando masa y consistencia a la estructura, se popularizó el uso de estas armas entre los pueblos germánicos, Suiza y las regiones escandinavas. Continuaremos hacia la evolución renacentista del mandoble, ya que el antecedente del mandoble renacentista es la Claymore escocesa, utilizada para machacar infantes y derribar jinetes. Luego de haber sufrido algunas variaciones para adaptarla a los nuevos fines impuestos por los nuevos medios bélicos. El mandoble cae en desuso con la proliferación de las primeras armas de fuego debido a que la manera de hacer la guerra cambió drásticamente. Los fusiles con bayoneta suplantaron a las picas y se hizo preferible mayor movilidad antes que más armadura. Existieron varios tipos de mandobles famosos como la Claymore. Un Claymore, gran espada en acepción escocesa, estaba afilada por las dos vertientes de la hoja, poseedora de una empuñadura de gran longitud, al menos de un cuarto del total del arma, que permitía al usuario sustentarla sin necesidad de forzar las maniobras ni de asirla por la base de la hoja. Este mandoble se caracterizaba por encima de otros detalles por consistir su guarnición en un arriaz avanzado sobre la hoja, constituido por dos brazos simétricos rematados en volutas ornamentales que forman un vértice triangular, configurando un potente gavilán que posibilitaba a los que las esgrimían y que no podían protegerse con un escudo realizar acciones de detención del arma del oponente. Fueron utilizadas y desarrolladas por los Highlanders escoceses a partir de modelos de espada de menor longitud a las que se les realizaron modificaciones que las adaptasen al uso a doble mano. Finalmente acabaron adquiriendo los citados atributos que las hacían óptimas para bloquear los golpes de los enemigos en el siglo XIII después de Cristo. Estas espadas eran blandidas por los escoceses en su lucha contra el invasor inglés. Las Claymore superaban con facilidad los 4 pies de longitud, esto sería aproximadamente 1,20 m, y sobrepasando el 1,5 kg de peso. Continuando con más mandobles famosos, vamos a seguir ahora con el flamberge. La espada de dos manos con hoja flamígera es llamada flambard, flamard en francés y flammensschwert en alemán, literalmente espada de flama. Estas espadas son muy similares a las Zweihander, siendo su hoja la única diferencia. Al igual que otras Zweihander, fueron empleadas durante el siglo XVI por los Lansquenetes, que fueron espadachines bien entrenados y experimentados que eran llamados Doppelsöldner, soldado doble, porque recibían paga doble. Y para finalizar vamos a hablar de la Zweihander. Zweihander, que significa dos manos en alemán, también conocida como Vihander, conocida asimismo en español como mandoble, es una gran espada principalmente de la época renacentista, aunque ya se utilizaba en Alemania en el siglo XIV. Ganó notoriedad durante el siglo XVI al ser el arma empleada por los lansquenetes alemanes del emperador Maximiliano I. Presumiblemente se usaban en primera línea de formación de los lansquenetes para conseguir abrir brechas entre las lanzas de los piqueros, cuyas picas eran unas temibles armas tanto para la infantería normal como para la caballería. Quizás el más conocido de los usuarios de este tipo de arma sea Pierre Gerlofs Donia, cuya habilidad, fuerza y eficacia con esta espada eran famosas. Su Zweihander se exhibe en un museo frisón desde el año 2008, tiene una longitud de 2,13 m y un peso aproximado de 6,5 kg. Por lo general, las espadas Zweihander podían tener una longitud de hasta 1,80 m de largo desde la base del pomo hasta la punta de la hoja, con unos 120 a 150 centímetros de hoja y de 30 a 45 centímetros de empuñadura. El peso por lo general solía oscilar entre los 2 y los 3,5 kg. Sin embargo, una Zweihander ceremonial que no era apropiada para el combate podía llegar a pesar hasta 7 kilos. Versiones posteriores se realizan en 1,5 m de longitud y 1,5 kg de peso. La guarda de este arma podía ser lisa o estar ornamentada, mientras que la empuñadura por lo general acababa con pomos bastante pesados en forma de corazón o de pera. A veces en la parte de la hoja cercana a la guarda se colocaba una doble guarda que facilitaba el agarre equilibrado de la espada.
Esto permitía usarla a modo de pica ante una carga de la caballería. Las empuñaduras de las espadas de hasta 35 centímetros de largo se montaban en forma anillada. En la hoja, justo en la parte superior de la guarda, los ganchos que se hacían de segunda guarda estaban entre 10 y 20 centímetros de distancia de la empuñadura. Esta defensa, al igual que la guarda, impedía que la hoja del enemigo pudiera deslizarse hacia abajo dañando la mano del usuario. Los soldados que se entrenaban para el uso de esta espada eran denominados Doppelsoldner y recibían el doble de paga que los demás. A menudo los Doppelsoldner servían como escoltas para baterías de artillería. El denominado Meister des langen Schwerters, maestro de la larga espada, fue un título que creó la Hermandad de San Marcos en el siglo XVI. El Goliath Festbuch de 1510, que era el libro de esgrima de Goliat, enseña cómo manejar espadas del tamaño de la Zweihander, aunque sin la doble guarda en forma de ganchos. Esta ausencia origina el debate de que la espada representada en este libro no es en realidad un Zweihander. Además, el uso que se enseña parece ser más parecido a la de una espada bastarda. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like y suscribíos al canal. Si algún dato es erróneo o no es del todo correcto, dejadlo en los comentarios del vídeo o enviadme un email a themedievalthings@gmail.com.